¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy estamos en un nuevo tutorial. En esta ocasión voy a hablar acerca de las funciones. Así que rápidamente vamos a crear un nuevo proyecto. Aparte de las funciones, hoy les voy a enseñar también a leer datos por el teclado de dos formas. La que implementa Kotlin por defecto y la que utilizamos de forma híbrida utilizando la librería de Java. Así que vamos a crear un nuevo proyecto, en este caso de Kotlin. Seleccionamos la versión del JDK. Aquí recuerden que pueden seleccionar la que ustedes gusten, siempre y cuando sea posterior a la 1.6. Lo demás lo dejamos tal cual. Damos en Next. Y en este caso yo le voy a poner funciones. Damos en finalizar. Esperamos a que cargue. Si es que termina de cargar. Bien. Como ustedes saben, la utilidad de las funciones es descomponer nuestro programa en pequeñas fracciones para tener una mejor presentación. Además de que optimizan muchas áreas de código y que posteriormente esas funciones pueden ser utilizadas para otras cosas. Entonces nos ahorra código, nos permite optimizar nuestra aplicación y demás. Entonces, como bien recordábamos en la clase anterior, creamos un nuevo archivo en source o en src new Kotlin file. En este caso lo voy a poner principal como el capítulo anterior. Y se acuerdan que les había comentado que la función principal main, o más bien las funciones, empezaban con la palabra reservada fun, que era una abreviación a function o function. ¿Okay? Así, a función. Entonces, vamos a crear nuestra función principal, que en este caso fun main, acuérdense, el nombre o el identificador de nuestros argumentos, que se los vuelvo a repetir, a partir de la versión 1.3 de Kotlin son necesarios. Entonces yo voy a poner args, especificamos el tipo, son de tipo array string, el diamond difference y las llavecitas. ¿Okay? Entonces, nosotros, o los que no estamos acostumbrados a programar y somos nuevos en esto, regularmente empezamos a escribir código directamente aquí, y nuestra función principal puede estar cargada de código hasta más no poder. Pero en Kotlin, como en todos los lenguajes de programación, hay funciones. La única ventaja o la única diferencia es que en Kotlin se permiten funciones en una línea, se permiten funciones lambda, entre otras cosas. Pero vamos a empezar con lo básico, que sería una función simple. Entonces, para que sea más comprensivo, voy a escribir una función muy sencilla, que va a ser fun, y le vamos a poner así tal cual. Y lo único que va a hacer esta función llamada bienvenida, va a ser lo siguiente. Así nada más. Ay, perdón. Entonces, esta función llamada bienvenida es una función sin parámetros, ¿ok? Esta función es una función sin parámetros porque aquí entre los paréntesis, después del identificador de la función, no recibe ningún parámetro como es la función principal. ¿Ok? Entonces esta función es sin parámetros. ¿Cómo la ejecutamos? Simple y sencillamente en nuestra función main le colocamos bienvenida. Así de sencillo.
Aquí ya estamos ejecutando nuestra función, así que probamos. Para los que tenían problema de ejecutar las funciones, desde acá, acuérdense, en un principio tenemos que darle clic derecho y run principal o compilarlo. Este modo es más fácil o apretando control shift y 10. Yo lo voy a hacer aquí. Esperamos a que se construya. Se está construyendo. Esperamos. Al principio es un poco tardado, así que no se preocupen. Entonces dice aquí, bienvenido amigo. ¿Sí? Ya mandamos a llamar una función algo inútil, pero es para que entiendan el concepto, para los que todavía no están muy acostumbrados a trabajar con un lenguaje de programación. Entonces, yo tengo mi función de bienvenida. Ahora vamos a hacer una función con parámetros, pero que realiza otra acción. Entonces, le vamos a poner aquí función con parámetros, ¿ok? Y dicha función, de la misma forma, voy a minimizar esto, función, le vamos a poner, no sé, le voy a poner algo como cuerpo, de la cuerpo, va a ser la bienvenida, el cuerpo y ahorita vemos qué. Entonces, esta función llamada cuerpo, lo que va a hacer es una operación, pero nosotros aquí en los paréntesis le vamos a especificar unos argumentos. Recuerdan que les había explicado en el capítulo anterior que el tipo de variables que vamos a estar utilizando eran variables de tipo inmutable. En el caso de las funciones, nosotros no tenemos que especificar qué le vamos a pasar, aunque podemos hacerlo. Nosotros simple y sencillamente pasamos el identificador de la variable y los dos puntos y el tipo de dato. Inclusive podemos especificar el tipo de retorno que va a tener nuestra función, pero eso lo vamos a ver. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasarle el valor 1. O bueno, no, saben que para que combine con la primera función le vamos a poner bienvenido amigo, le vamos a decir nombre, va a ser de tipo string, o sea, va a ser una cadena de texto, coma. Cuando nosotros colocamos coma, damos paso a otro parámetro, ¿okay? Aquí es un solo parámetro, coma. Aquí vamos a poner otro que sería otro valor, que sería por ejemplo, no sé, edad, tal vez, edad, dos puntos, y la edad es de tipo numérico, en este caso un entero, ¿okay? Así de sencillo. Y aquí ya tenemos nuestra función. Ahora, ¿cómo entramos a esos datos? ¿Okay? ¿O cómo los imprimimos? Pues muy sencillamente, hacemos lo siguiente. Print line, y le colocamos así. Comillas, acuérdense. Tu nombre es, por ejemplo. Y acuérdense que para imprimir variables utilizamos el operador de dólar seguida del nombre de la variable, que en este caso sería nombre. ¿Okay? Y posteriormente le decimos que tu edad es, y le vamos a pasar el nombre de la variable, en este caso sería edad. Ahora probamos. La única diferencia va a ser la llamada a la función. Aquí la llamamos a la función normalmente como si nada, pero aquí vean cómo se va a llamar. Va a ser cuerpo, y como pueden ver, el mismo entorno de desarrollo ya me marca un error que dice que necesita dos parámetros. Entonces el primer parámetro va a ser el nombre. En este caso yo le voy a poner mi nombre, que sería, no sé, le voy a poner el nombre del canal, seguido de la edad del canal, que en este caso es de tipo entero porque aquí lo especificamos. Entonces la edad del canal son de 7 años, creo. Entonces, como pueden ver, la función sin parámetros
tiene una llamada directa. La función con parámetros necesitamos especificar el tipo de parámetro, el tipo de dato que le estamos solicitando en el parámetro. En este caso, aquí mismo no nos dice nombre, string, edad, 7. ¿Okay? Hasta aquí ningún problema. Así que probamos a ejecutar de nuevo. Ahora sí ya puede ejecutar desde acá arriba. Damos clic. Esperamos a que se construya. Y vean. Bienvenido amigo, tu nombre es StackEdMins, tu edad es de 7. Okay. Hasta aquí todo bonito y demás, ¿no? Digo, es algo muy sencillo, pero es algo muy útil. Pero la tercera forma de hacer funciones es especificando su valor de retorno. Aquí es una función sin parámetros. Acá una función con parámetros. Y ahora vamos a hacer una función que especifiquemos su valor de retorno. Es decir, el valor que retorna por defecto. Es como obligar a la función a que retorne solamente ese tipo de dato. Función con parámetros. Así va a ser con parámetros. Y retorno de valor. Así le voy a poner. ¿Okay? Entonces, esta función va a pedir parámetros, pero vamos a especificar el valor, el tipo de dato que va a retornar. Ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Entonces es fun y va a ser, por ejemplo, sumar, por ejemplo. En este caso, nosotros le vamos a poner el primer parámetro, el primer número, por así decirlo, que va a ser número 1. Y ya saben que es de tipo int, coma, segundo parámetro, número 2, 2 puntos, igual de tipo int. ¿Okay? Pero aquí no acaba. Después de especificar el tipo, los parámetros, seguido de los paréntesis vamos a colocar 2 puntos y vamos a especificar el tipo de dato que la función debe de retornar. En este caso debe ser de tipo entero. ¿Okay? Ahora sí abrimos llaves y vean, tiene un poco de diferencia, solo que aquí ahora la función le marca un error al final, porque me dice que necesitamos una expresión return en el cuerpo de la función, o sea, algo que devuelva un entero. Si nosotros especificamos otro tipo de dato, puede ser una cadena, tenemos que devolver una cadena, y así estamos obligando a la función a que solamente devuelva un tipo de dato. Entonces, ¿qué vamos a devolver? Vamos a hacer la suma. Return, la palabra reservada return, lo que hace es retornar o devolver el valor de algo. Y yo quiero que devuelva la suma del número 1 y el número 2. Así de sencillo. Sin necesidad de hacer la operación primero, o sea que sería lo convencional hacer número 1 más número 2 y luego imprimirlo. Así de sencillo. Obviamente, llamar la función va a tener ahora una diferencia, un poco diferente, porque nosotros tenemos que imprimir este valor. Nunca se va a imprimir, solamente vamos a llamar a la función. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Es un poco diferente, va a ser de la siguiente manera. Val, resultado. Este resultado va a ser igual ¿a quién? A mi función sumar. Y le vamos a poner nuestros dos números. No sé, le vamos a poner 5 y... no sé... por ejemplo, así, ¿no? Le ponemos así a la variable y luego hacemos lo siguiente. Bien. Así de sencillo. Entonces vamos a ejecutar y yo te les explico el por qué. Ejecutamos y vean. Bienvenido amigo, tu nombre es StackEdMins, tu edad es 7 y vean 1337, que será la suma de 5 y 1332. Parece un poco más laborioso, pero es un poco más seguro especificar así las funciones porque especificamos el tipo de dato que devuelven. Y como pueden ver aquí, nosotros estamos utilizando pues
la palabra reservada que vimos en el anterior video, val, que les dije que la estaríamos utilizando. Es decir, que el resultado ya no lo podemos reasignar. Si nada más vamos a utilizar una vez la función, utilizamos val. Si yo quiero seguir usando resultado, entonces val. ¿Okay? Entonces, de esta forma, nosotros especificamos el tipo de dato que retornamos. Y de la misma forma podemos simplificar nuestras demás funciones. ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, println, esta función de aquí, yo la puedo hacer de la misma manera. Ponerle 2 puntos, ponerle string, y ponerle aquí, por ejemplo, aquí, reemplazar esto por el return, y devolver la cadena directamente así. De la misma forma con esto, devolver mis parámetros. Y acá hacer la construcción de la lógica. Es decir, solo devolver datos. Para no hacer operaciones. O sea, simplificar todo este proceso en uno solo. Pero obviamente eso ya es acorde a las necesidades o a las reglas que empleen ustedes al momento de construir software. Hasta aquí ningún problema. Ahora, que hay funciones en línea en Kotlin. Sí, una función inline, que es lo que les voy a explicar ahorita, es una función de una sola línea. Y para no hacerlos bola, para no confundirlos tanto, les voy a explicar una forma muy sencilla de trabajarlas. Entonces, esta función va a ser función con parámetros. La vamos a hacer con parámetros de una vez. Le sirve para las funciones en línea. Le sirve de muchas formas. Y aquí le vamos a poner y retorno de valor. Pero aquí yo le voy a poner función inline o en línea, de una sola línea. Y vean cómo esta función la vamos a pasar a una expresión más sencilla o más directa. Sería de la siguiente manera. Sería un sumar, le voy a poner sumar 2, así. Y vamos a hacer lo mismo. Número 1, 2 puntos, in, número 2, 2 puntos, in. Y ven aquí lo curioso. 2 puntos, in, va a ser igual. Es como si estuviéramos diciendo, retórnale el número 1 más el número 2. Así de sencillo. ¿Que esto funciona? No lo sé, vamos a ver. Entonces, vamos a sacar resultado. Y yo le voy a decir que es sumar 2. Nada más le cambio a sumar 2. ¿Ok? Así que vamos a dejar de ver esta para no confundirnos. Y vamos a ejecutar a ver qué pasa. Ejecutamos. Y voilà, funciona de la misma forma. Obviamente, esta función me ahorró un poco de trabajo, pero esta es lo que quiere implementar Kotlin, una nueva forma de ahorrarnos el trabajo, o esto de que sea muy laborioso, de una forma muy sencilla. Entonces, vamos a borrar la función sumar, que ya tenemos aquí, y vamos a dejar esta por defecto. ¿Okay? Para lo que les voy a explicar a continuación. Ok. Entonces, aquí sumar 2, ya está. Okay. Entonces, de esta forma ya utilizamos una función de una sola línea. Y, a mi parecer, deberán de acostumbrarse a utilizar funciones así, sencillas, porque posteriormente vamos a ver las clases aquí en Kotlin, y son clases en una sola línea también. Entonces, practiquen hacer muchas funciones de estas, ya sea ustedes pueden hacer funciones para multiplicar, funciones para dividir, para restar, para sacar el módulo, para sacar si un número es par o impar, de la misma manera que aquí. ¿Okay? Entonces, vamos a ver ahora cómo leer datos, que es algo que no vi en los conceptos básicos y sé que no estuvo bien. Entonces, ¿cómo leemos datos aquí en Kotlin? Les voy a explicar las dos formas de leer valores en Kotlin. La primera forma que viene directamente desde Kotlin y la otra forma que es utilizando una combinación con Java, con las librerías de Java. ¿Okay? Entonces,
La primera forma de leer datos es la siguiente. Nosotros, por ejemplo, creamos un valor, una variable. En este caso la variable nos va a devolver cualquier tipo de dato, pero nosotros vamos a hacer una peculiaridad aquí. Por ejemplo, si yo quiero leer cadenas de texto, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Val, por ejemplo, no sé, texto, así nada más. Y texto va a ser de tipo, o bueno, aquí no vamos a especificar el tipo, porque lo que ya va a venir ya va a especificarle qué tipo es. Va a ser la palabra reservada o la función line, así de sencillo. Esto va a esperar un valor aquí. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Por ejemplo, vamos a nuestra función main y nosotros le vamos a decir aquí al parámetro que tenga un parámetro que sea, no sé, texto, por así decirlo, y que sea de tipo string, así. ¿Ok? Entonces, que aquí retorne a texto. Así nada más cambiamos bienvenida. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí, vamos a borrar este. Y vamos a poner val. Le voy a poner R2, así nada más, de resultado 2. Va a ser igual, en este caso a bienvenida. Y nosotros le vamos a pasar aquí a texto. ¿Okay? Aquí me marca un error porque el valor que pide nuestro parámetro es de tipo string. Entonces acá nosotros recibimos un string o un nulo, que eso se los explicaré después. Entonces la forma correcta por ahora de solucionarlo es aplicar solamente tu string. Así lo vamos a dejar. Después les explicaré por qué me marcaba ese error, para que no se preocupen. Es decir, el texto lo vamos a convertir a string, si no especificamos el tipo de dato. ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Voy a comentar esto para que se ejecute solamente esto, y esto también lo voy a comentar para que vean. Vamos a ejecutar. Y acá está esperando que metamos un dato. No lo especifiqué, pero aquí está esperando que metamos un dato. Yo le voy a poner, por ejemplo, entonces, ya, no imprimí el valor. Aquí, bueno, antes de eso vamos a poner, no sé, algo para verlo más chingón. Le vamos a poner, ingresa tu mensaje, por ejemplo, ¿no? Que ingrese su mensaje y posteriormente que imprima a R2, ¿ok? Así. Vamos a ejecutar esto. Entonces ejecutamos. Esperamos a que cargue. Nos pide el mensaje. Yo le voy a poner. Y nos dice: bienvenido programador. De esta sencilla forma leemos datos. Obviamente, yo sé que, por ejemplo, este procedimiento no me va a funcionar para leer datos para mi suma. Por algo muy sencillo que no quisiera confundirlos, pero se los voy a explicar de todos modos. No se preocupen si no lo entienden. ¿Okay? ¿Cómo leo datos de tipo entero? Porque si yo quiero leer un dato y pasárselo aquí a mi función, me va a decir que no se puede porque es un valor entero. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Es algo muy sencillo, aunque a veces cuesta trabajo comprenderlo, pero vamos a ver cómo se hace. Sería lo primero. Le vamos a decir printline. Sería ingresa número 1, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Le pedimos al usuario que ingrese el número 1, por ejemplo. Así ya está. ¿Y cómo lo leemos? Vamos a usar readline, pero no es una buena práctica. Solamente es una forma de leer los datos. Entonces sería val num. Yo le voy a poner num1 de número 1. Va a ser igual. Y va a ser readline. Vamos a poner dos símbolos de admiración de cerrado. Y le vamos a poner punto to in. Entonces, ¿qué le estamos diciendo aquí? Que lea
que la variable num va a ser la lectura de una cadena de texto, porque readline lo único que devuelve es un string. Pero lo que le estamos diciendo aquí con estos dos caracteres es que le estamos diciendo al compilador que readline va a leer en verdad una cadena de texto, no va a leer algo más, va a leer una cadena de texto a fuerzas, y que posteriormente, después de leerla, la convierta a un valor entero. Entonces, no estamos realizando ninguna comprobación, porque por ejemplo el usuario podría meter una A, una O. Aquí lo que estamos haciendo es que directamente meta un valor de número, aunque sea de tipo texto, y que lo convierta entero. Hasta aquí no se preocupen, es una forma, nada más. Entonces, hacemos lo mismo para el segundo valor. En este caso yo le voy a poner aquí número 2. Acuérdense, número 2. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a acá, y en vez de 5 nosotros le vamos a poner que sea un 1, y aquí que sea un 2, ¿ok? Entonces voy a comentar todo esto y vamos a ejecutar solamente esta parte. Si quieren comentar, si utilizan este editor, control y el símbolo del slash, que sería este, apretan control y luego S seguido de S, y se va a comentar todo lo que seleccionen, ¿ok? Ejecutamos y vamos a ver qué pasa. Me dice que mete el número 1, 10, y luego el número 2, que sería 20, y me muestra la suma, que sería 30, ¿ok? Entonces hasta aquí, esta es una forma de leer datos, pero no es una forma segura, porque nunca estamos validando lo que realmente entra. Es decir, la manera correcta no sería hacer el casting luego de este valor, sería leerlo, posteriormente comprobar con un ciclo o con algo si los valores leídos están entre el rango del 1 al 9, y los que sean, por así decirlo, con una expresión regular, y luego hacer la conversión. Pero es una tarea muy laboriosa. Lo que pasa es que Kotlin quiere evitar el uso de las famosas de los try catch. Entonces, ¿cuál sería el otro modo de hacer esto igual, pero combinándolo con Java? El otro modo que sería de hacer esto sería de la siguiente manera. Voy a borrar todo esto, me imagino que ya lo escribieron. Entonces, el otro modo de trabajar con esto y evitarnos este problema común, es leer datos directamente sin realizar la conversión del tipo de dato, o sea, procesarlo después. Entonces, ¿cómo sería? Vamos acá arriba y vamos hasta arriba de nuestro código, hasta acá arriba, y vamos a ponerle import java.util.scanner, como lo hacemos con el Java convencional para los que ya programaron. Ponemos el escáner acá arriba, nos vamos para acá abajo, y aquí vean cómo es la construcción de objetos aquí. No importa que no entiendan esto, simplemente intenten aprenderlo a usar, y ya después con el tiempo van a ir comprendiendo cómo funciona. Entonces val, y sería, no sé, le vamos a poner lector, por así decirlo, que es un lector, va a ser igual a scanner. Luego, y aquí, bueno, no voy a especificar toda la ruta, le ponemos system.in. Aquí hay un inconveniente. Como el in es una palabra reservada de Kotlin, nosotros tenemos que especificarlo con las comillas inclinadas a la izquierda, que serían las que están así, y ponemos in así, para especificarle que es un método de esta clase system, ¿okay? Entonces así ya tenemos definido un lector. Agregamos la importación acá arriba, que sería esta de acá, y esta clase scanner instanciamos un objeto que se llama lector de tipo scanner, ¿okay? Es una variable, por así decirlo, para los que no saben mucho de programación, de tipo scanner. Y estos son sus parámetros. Sus parámetros es lo que lea del sistema, la entrada del sistema. In es la entrada
y lo que venga del sistema, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, aplicamos el mismo concepto, pero esta vez sin utilizar esto. Así que lo voy a quitar. ¿Cómo sería? Vamos acá y ponemos lector.nets. La ventaja de esta clase es que tiene muchos tipos de lectura. NetsIn, NetsLine, etc. Nosotros le vamos a poner pues NetsIn. Pero para ser más seguro esta función, nosotros le vamos a decir que esta variable solamente puede tener de tipo int. Vamos a especificarle el tipo de dato como lo hicimos al principio de nuestros videos. Va a ser un int que va a leer un int. Así de sencillo. Y de la misma forma va a ser para la siguiente. Este va a ser un int, pero va a ser un lector.netsInt. Así, si hay un error, ya no va a ocurrir no se va a tener como Kotlin lo haría, sino ya va a mostrar una excepción. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ejecutar esto. Y nos pide igual el mismo número, por ejemplo 3 y 5, sería 8. Volvemos a ejecutar y por ejemplo no voy a meter la D, por ejemplo, y ya me dice el sistema que hay un error aquí, una excepción. Kotlin trata de evitar esto, pero en este caso nosotros es una forma de trabajar la combinación con Java y con Kotlin. Es una forma híbrida. Obviamente, para lo que vamos a ver en el curso, no vamos a estar leyendo datos del terminal. Y si los vamos a leer, vamos a ser conscientes de lo que leemos. Vamos a empezar a construir después ya lo que serían interfaces gráficas directamente o trabajar con Android. Por el momento solamente les quiero explicar cómo se procesan los datos aquí y cómo combinamos las librerías. Ya para el próximo video pues vamos a empezar a ver otros conceptos, por ejemplo los bucles que hay, desde el if hasta el when, que es lo nuevo, y así respectivamente. Lo que quiero explicarles solamente era eso hoy, las funciones y cómo leer los datos. Ya también posteriormente vamos a ver lo que serían funciones lambda y vamos a ver también las clases, pero eso sería para otro video. Así que nos vemos hasta el próximo video. No olviden que si tienen dudas las pueden dejar en los comentarios y con gusto yo los voy a estar atendiendo. Nos vemos hasta la próxima.